Hola Jay, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a nuestro podcast en Altavoz. Sé que tienes un testimonio de poder, sé que tienes un testimonio de confirmación por contarnos. Estoy ansiosa porque me cuentes a mí y a todos los que nos están escuchando en las plataformas digitales. ¿Qué fue lo que Dios te confirmó en estos días en tu vida? Jay, cuéntanos. Hola Gina, claro que sí. Bueno, te cuento que Dios ha actuado en mi vida de una manera muy sobrenatural. De verdad que diariamente veo su poder y su obra reflejada en mi vida. Bueno, estos días he tenido muchas batallas realmente. He luchado con muchos procesos y uno de esos es aprender a tomar decisiones, aprender a soltar. Y de verdad que cuando tú sueltas lo que está deteniendo el proceso en tu vida o lo que Dios te quiere entregar, cuando tú sueltas aquello que de pronto está deteniendo la bendición que Dios quiere entregarte, Dios te recompensa de una manera espectacular. De verdad que tuve que soltar muchas cosas que de pronto estaba yo aferrada, que de pronto no quería sacar de mi vida, sí, atadura, ligadura, muchísimas cosas que de pronto estaban deteniendo mi bendición. Y cuando tomé una decisión, cuando fui determinante en decirle a Dios no más, realmente no quiero esto para mi vida, fue cuando comencé a ver su manifestación en mí, fue cuando comencé a ver todas las promesas realizadas en mi vida. De verdad que a veces nos cuesta soltar cosas, lugares, personas, pero si nunca tomamos la decisión y nunca somos determinantes de decir hasta aquí, Dios no va a obrar en nosotros. Jay, sabemos que hace poco saliste de un campamento, vienes de un campamento espectacular de la iglesia al cual tú perteneces y te congregas, y sabemos que en ese campamento algo pasó, un detrás y un trasfondo maravilloso que viviste ahí, como quien dice, tu vida se partió en dos, un antes y un después de ese campamento. ¿Qué fue lo que Dios te habló allí? Por favor, cuéntanos. Ya venía hace un tiempo orándole a Dios por una decisión que tenía que tomar. Venía hablándole por una confirmación. Maravilloso. Y cuando decidí tomar esa decisión de soltar, fue cuando Dios me confirmó lo que en el fondo de mi corazón ya yo sabía que era, pero siempre necesitamos una confirmación de Dios. Pero que Dios ya lo sabía, porque Dios siempre sabe, primero que nosotros lo que realmente queremos preguntarle. Así es, y qué fatiga. Bueno, Dios me lo confirmó a través de un profeta, de un pastor Manuel. Dios habló a mi vida. De Manuel verdad Martínez. Que del pastor Manuel Martínez, exacto. En ese campamento fue de bendición porque Dios habló directamente a mi vida. No me lo dijo en un grupo, no me lo dijo con personas, sino que me lo dijo a mí directamente. Me habló, hija, Dios te dice tal, lo mismo que ya yo había venido sintiendo, lo mismo que ya Dios, el Señor me había dicho, pero necesitaba esa confirmación. Y de verdad que cuando Dios me lo confirmó fue como un alivio, una calma, una paz. Sí, porque ya yo lo venía sintiendo, pero de verdad que cuando Dios confirma a través de las personas uno lo siente más real, uno lo acepta, porque realmente Dios siempre nos vive confirmando su palabra de diferentes formas, pero el ser humano está acostumbrado a ser poco creyente. La fe nos cuesta activarla en ciertas ocasiones, y más cuando las cosas son tan esperadas, tan trabajadas y tan soñadas. Y sabemos, Jay, que tú tenías mucho, pero mucho tiempo esperando esta confirmación, y que te llegó en un momento que jamás te imaginaste. Sabemos que tú en ese campamento fuiste la líder, tuviste 1001 de ocupaciones, quizás ni siquiera tuviste tanto tiempo para ser ministrada o para recibir palabra porque tenías muchas ocupaciones. Eso es el arduo trabajo de una líder, y que te felicito porque lo haces excelente. Pero wow, como Dios, así sea en 15, 10 minutos que pudiste estar presente en la administración, y ha escogido a este profeta maravilloso, al pastor Manuel Martínez, que desata la palabra, que sé que fue demasiado gratificante para tu vida. Y ahora dinos, ¿realmente te estás creyendo esa confirmación? De verdad, llega un momento en nuestras vidas donde nuestra fe mengua.
Wow. Entonces uno le dice al Señor como que ya, hasta aquí lo suelto, no voy a seguir peleando eso, no voy a seguir, pero es cuando Dios dice, ahora es el momento, o ahora es mi turno de yo hablar, de yo confirmar, y en ese momento que decidí soltar y dije, Dios, hasta aquí te lo entrego, tú verás qué haces, fue cuando Dios realmente me dijo, bueno, listo, he visto de pronto tu trabajo, tu sacrificio, y es momento de confirmarte esa palabra. Qué hermoso, Jay. De verdad es que esto nos ayuda a nosotros confirmar lo maravilloso y lo perfecto que es Dios. Él escoge los lugares, los escenarios, las personas, el momento donde realmente estamos preparadas para recibir confirmación, porque es que a veces nos desgastamos sufriendo en vano que por qué, para, pero no nos ponemos a pensar el para qué, porque en Cristo no es el por qué, es el para qué. Y ahí es donde desgastamos nuestras energías, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nos apagamos el ministerio. Y sé que además de esta confirmación, aquí enfrente tengo una adoradora. Esa es la otra parte maravillosa que quiero preguntarte. ¿Cuándo recibiste esta confirmación de parte de Dios de ser una maravillosa adoradora, una hermosa salmista con una voz espectacular, el cual Dios ha usado para que puedas ministrar y llegarle a muchas personas y sobre todo a muchos jóvenes para que conozcan de Cristo? Bueno, yo creo que yo desde muy pequeña, antes de que Dios me lo confirmara a mí, ya se lo había confirmado a mis padres, de que yo sería una adoradora. Y de verdad que mi proceso con la música y con el ministerio de alabanza y todo eso viene ya hace muchos años. Y es curioso porque una de las personas que me motivó o que de pronto me impulsó y me enseñó, aún no sabiendo nada del canto, fue mi mamá. Mi mamá siempre estuvo como que por aquí no es, así sí se hace, así no, aún ella no sabiendo nada de música porque no sabe nada de música, pero gracias a ella y gracias a Dios pues logrado reforzar ese talento o ese don que Dios me ha Fue la entregado. persona que Dios prácticamente escogió para decirte, Jay, vas a ser una adoradora, va a ser el don que te voy a desatar para que puedas llegar a naciones. Y no solamente por un talento, que tengas una voz linda, es lo que transmites por medio de la voz, porque sabemos que el don y ese talento de ministrar con la voz, de ser adoradora, de ser salmista, es una responsabilidad muy grande, pero a la vez es tan maravilloso y gratificante, porque yo sé que tú te gozas cuando estás cantando, lo haces con el alma, con el corazón, y sé que muy pronto te veremos en naciones cantándole a Dios, ofreciéndole al servicio de Él, ese talento maravilloso que tú tienes. Y nos puedes contar una experiencia, no sé, curiosa, cuando de pronto empezaste a ejercer, a activar ese don. Bueno, realmente han pasado muchos casos en mi vida, pero uno de los más impactantes fue un evangelismo que tuve hace un tiempo con otros líderes, con otros chicos, y en medio de ese evangelismo, pues cada líder ya tenía asignado su tarea, cada quien lo que iba a hacer, pero yo le decía al Señor, yo no quiero eso, yo quiero algo más. Yo quiero algo más, muéstrame que... Nunca te conformaste, Jay. Yo le dije, así muéstrame es. Que yo soy capaz de dar algo más, de ofrecer algo más. Y en medio de ese evangelismo yo estoy adorando y el Señor me dice, dale una palabra a tal persona. Y yo peleaba con Dios y yo, no, pero ¿cómo así? Pero a mí me da pena, pero yo nunca lo he hecho. Entonces era Dios como diciéndome, no, el típico miedo. Sí, yo me sentía como que incapaz, yo decía, no, yo no soy capaz de hacerlo, yo no tal. Entonces yo soy de las personas que le coloca siempre cascaritas a Dios. Y era como que, bueno, si esto viene de parte tuya, que suceda tal cosa. Y así sucedía. Entonces era como que, bueno, si tú quieres que yo lea esta palabra a tal persona, yo se la doy. Así era, Dios me confirmaba, yo me acerqué a la persona, le di una palabra de restauración. ¿Cómo así? Pero hagamos una pausa aquí. Es decir, ¿también tienes el don profético? Nos estás contando y confesando aquí abierto que tienes también el don profético. Wow, Jay. Bueno, realmente no lo sé todavía, pero pues Dios siempre me ha usado en ese. Entonces yo me acerqué a la persona, yo le di la palabra, yo le di una palabra de restauración, yo le dije, Dios va a restaurar tu vida, va a restaurar tu casa, tu familia. Al yo terminar de darle esa palabra a esa persona, pues lloraba y ella me decía, wow, es increíble porque hace una semana
prácticamente mi familia se separó, yo me separé de mi esposo. Entonces es como una confirmación lo que yo le estaba diciendo, porque ya el Señor le había hablado a ella, pero también quería una confirmación, así como en algún momento Claro. lo quise yo. Entonces, así como muchas otras cosas, el Señor me ha usado y me ha dado palabras que en algún otro momento de pronto el miedo, el temor de que si eres tú, sí, pero no, realmente Dios el me ha miedo que sorprendido. normalmente tenemos todos en cada momento y que a veces no nos creemos suficientes o merecedores de tales cosas. A veces decimos, no, pero yo quién soy para que Dios me utilice en profecía, quién soy yo para que Dios me utilice en salmista, quién soy yo para que Dios me utilice en predicadora, o sea, tantas cosas que nos cuestionamos, pero en el proceso Dios siempre nos dice, no eres tú, soy yo. Te utilizo como una vasija de barro para que pueda ser glorificado su nombre. Entonces simplemente es recibirlo, abrazarlo, ejercerlo con responsabilidad, con pasión, con amor, con humildad, siempre para dar la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Y de verdad, Jay, estoy asombrada porque no tenía ni idea de esta parte de la profecía. Tenía claro el don tuyo de salmista y de que Dios había confirmado en ti una palabra poderosa a nivel emocional y sentimental en ese hermoso campamento que tuviste hace días. Entonces, de verdad que es hermoso saber que en medio de esta conversación tan hermosa que nos has dado, nos has permitido, la invitación que aceptaste al podcast de En Altavoz, nos hayas confesado eso. Es un plus. No, maravilloso saber que tienes ese don profético y que no tengas miedo y que lo ejerzas pero eso sí, capacitándote. Sé que te estás capacitando, estás haciendo tus discipulados, tus estudios bíblicos en tu congregación, y sé que Dios va a desatar en ti cosas más grandes, que este es el principio de lo que Dios puede hacer en ti a nivel nacional, internacional, porque sé que va a ser así, Jay. Te veré en naciones, con muchas cosas que Dios va a hacer en ti, contigo, con tu ministerio. Y de verdad, Jay, gracias por haber querido tener esta conversación amena conmigo en primer plano aquí en nuestro podcast En Altavoz. Gracias, Jay. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Con gusto.